Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido, para todos ustedes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. En el nombre de Dios le damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Nos escuchan en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com, buscando en emisoras Radio Cordillera. Hoy nos acompaña un experto en los temas de infraestructura vial y con él vamos a hablar de las concesiones en el país, entre otros temas. También les tenemos los eventos y las noticias que genera el sector constructor. Sean todos bienvenidos. Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas. DW Limitada, Ingenio y Arquitectura, su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones y cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. Tablemac lanza al mercado la nueva formaleta Formaltex 40 con mayor número de reusos, mejor acabado para edificaciones de concreto a la vista. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. Tablemac lanza al mercado la nueva formaleta Formaltex 40 con mayor número de reusos, mejor acabado para edificaciones de concreto a la vista. Televicentro del Valle, 30 años de servicio en la producción audiovisual en Colombia, videos institucionales, comerciales, streaming y alquiler de equipos de video. Llámenos en Bogotá al 560-1366 o al 300-610-8452. La Sociedad Colombiana de Ingenieros y el Instituto Brasilero de Ingeniería de Costos los invita a participar en el seminario Gestión de Proyectos y Costos de Producción a realizarse el 1 de abril en su sede del centro. Informes en el teléfono 555-0520, la extensión es la 1002, o también puede hacerlo al correo electrónico, el mail logistica@sci.org.co. Ingeniería y logística es el apoyo en costos y seguimiento de presupuestos que los constructores de obras civiles requieren. Desde la elaboración de los pliegos y durante la ejecución de las obras, podrán disponer de información confiable que les permita tomar decisiones anticipadamente para así conseguir la utilidad esperada. Somos Ingeniería y Logística. Consúltenos al 314-238-1904 o en www.ingenieriaylogística.com.co. En Colombia Construye, el invitado del día. Antes de empezar con nuestro invitado del día, les recuerdo que Colombia Construye lo pueden escuchar en diferido a través de www.colombiaconstruye.com y en nuestras páginas de Spreaker, iVoox, YouTube, Facebook y Twitter, y en las principales páginas web y Facebook de las siguientes agremiaciones y empresas constructoras aliadas: la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Instituto Colombiano de Tecnologías de Infraestructura Subterránea ICTIS, la Asociación de Ingenieros de Risaralda AIR, la Academia Colombiana de Arquitectura y Diseño con su evento Ecotectura, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, con su revista Infoacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas, el periódico A la Hora Maestros, la Asociación Colombiana de Constructores ACOL, la inmobiliaria Inmovigar y la constructora Tramontana. Bueno, y nuestro invitado es el ingeniero de vías Ricardo Corredor. Él es especialista en Derecho de Transporte, en Sistemas de Información Geográfica, en Formulación y Evaluación de Proyectos. También es magíster en Ingeniería Civil. Ha sido gerente de grandes proyectos del INVIAS,
coordinador de los proyectos de vías para la prosperidad y gerente de estructuración de la zona oriental y zona norte de proyectos de cuarta generación de la ANI, FONADE y el BID. Así que tenemos una autoridad en el tema, Álvaro. Exactamente, pues ingeniero, con todo este currículum, lo primero, bienvenido aquí a Colombia Construye. Muchísimas gracias, Álvaro, Alex, por la invitación y atento a cualquier cosa que necesiten. Claro que sí. Bueno, pues hablemos primero un poco de su experiencia, tanto en Invías como en las vías para la prosperidad y los proyectos de cuarta generación. Denos un resumen de ese trabajo que ha realizado. La infraestructura vial tiene en nuestro país dos historias. Una historia antes del 2002-2004 y otra luego de este escenario. Antes la infraestructura vial del 2002 se percibían contratos únicamente a un año y eran muy pocos los contratos de concesión y los proyectos que tenían una visión a largo plazo. Desde el 2004 ingreso prácticamente al Instituto Nacional de Vías y empezamos a estructurar de una forma muy diferente las vías del país, en la cual tendríamos que escoger cuáles son las troncales y las transversales del país. Ahí es donde nace la necesidad de crear el programa Vías para la Competitividad en su momento y luego llamarse Vías para la Prosperidad. Perfecto. Ingeniero, ¿cuál es el panorama de las concesiones de vías 4G en este momento, de acuerdo a toda esa experiencia que usted ha tenido con estos proyectos? Básicamente, las concesiones en nuestro país se dividen en 4 generaciones. Esta generación es la primera generación que nosotros conocimos, la de los años 90, donde adjudicamos concesiones muy importantes. Hoy en día estas concesiones, muchas, ya se están terminando. Luego fue la segunda generación en el gobierno de Ernesto Samper y luego tercera generación en el gobierno, prácticamente todas son concesionadas o licitadas en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. 4G, ¿de dónde nace? Nace de la necesidad de que existen unos proyectos, una infraestructura vial que el país no tiene la capacidad financiera de hacer esas inversiones tan altas en estos corredores. ¿Cuál es el panorama que a mi concepto pienso? Que lo que fueron los proyectos primera, segunda y tercera generación cobijó las vías más importantes del país. Entonces, ya cuando hablamos de 4G entramos a concebir corredores viales que no tienen el tráfico de las vías de primera y segunda y tercera generación, pero que igual forma son muy importantes para el país. En ese tema que usted está hablando de las vías 4G, que tienen la garantía del tráfico promedio diario, ¿en qué se diferencia? O sea, digamos, ¿cuál sería la diferencia entre las de primera y segunda generación? La diferencia está, la de primera generación y las de cuarta generación tienen la particularidad que ambas tienen lo del tráfico. Tenemos que tener, si el contrato o la vía, hasta que no cumpla un tráfico comprometido, esta vía no será reinsertada al instituto o al Estado. Las de tercera generación tienen una particularidad muy grande, que es que estas, a medida que se iba terminando un hito, un caso muy bueno para el país es Ruta del Sol de las de tercera generación. Esta verdaderamente sí es una vía de 4G, por decirlo así. La Ruta del Sol sí es una vía que comunica a Bogotá con la costa. Otra vía de cuarta generación que tendría nuestro país, por decirlo así, debió haber sido la vía que comunicara de Bogotá a Buenaventura. Y la otra, la vía que comunicara de Bogotá a Puerto Carreño. Sí. O sea, troncales verdaderamente concebidas como una troncal, no que contratáramos una concesión a pedazos. Ruta del Sol tiene 3 tramos, 3 concesiones. Entonces, estas 3 concesiones sí conciben lo que es realmente una vía en doble calzada que va a comunicar y que va a terminar en un punto específico y vamos a llegar a la costa del Caribe. Muchas de estas vías de cuarta generación y, por decirlo así, varias, la primera que se adjudicó, Perimetral del Oriente, sí, que es la vía que comunica de Briceño a Sopó, a Choachí, Cáqueza.
en su concepción inicial estaba pensando que era una doble calzada. Luego se bajó que no era doble calzada, sino tenía que ser un mejoramiento. Finalmente terminamos encontrándonos que los alcances de estas vías, por dar este ejemplo nomás, únicamente contemplan la doble calzada de 4 kilómetros entre Briceño y Sopó, lo que conocemos como Alpina. Y finalmente, desde Sopó hasta Cáqueza, se van a hacer esas obras de ampliación o rehabilitación. Entonces, ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿son realmente vías de una capacidad para llamarlas como una cuarta generación de infraestructura vial? Ahí es donde tenemos que examinar muy bien las cosas. ¿Esto por qué se presenta? Uno, porque esta vía realmente no es la que tiene el tráfico fuerte. La que tiene el tráfico fuerte aquí es del llano, es Bogotá-Villavicencio, ¿no? La que todos conocemos. Sí. Una vía que realmente está concebida para todos nosotros, la contemplamos como que si fuera una sola concesión, pero realmente en esta vía existen 3 concesiones y todavía falta 1 o 2 más por concesionar. Entonces, lograr tener la vía Bogotá-Villavicencio con toda la inversión que tenemos es difícil y va a ser muy difícil. Yo aproximo que pasarán 10 años más y no la vamos a tener porque digamos que de ese tramo los más fáciles, los más sencillos son los que están concesionados. El tramo la mitad, el tramo final, pero el tramo inicial, que es bajar la cordillera desde Bogotá hasta la entrada a Cáqueza, o más conocido como el Tablón, le cuesta al Estado casi 4 billones de pesos, y eso es prácticamente lo que vendimos Isageno. Entonces no se va a tener y esta no tiene forma de recaudarle más recursos, porque la vía ya no le caben más peajes, no le caben más concesiones. Entonces el Estado tiene que hacer ese tramo inicial, que son 33 kilómetros, que llegan a costar eso, porque es un solo viaducto con túneles. Entonces, en el caso de todas estas vías de las 4G, las que de pronto no tengan ese tráfico, cuando ya se terminen, ¿podrían tener ese tráfico que usted está mencionando para que se conviertan en vías reales, en vías gigantes, en vías de importancia? Eso es lo que uno esperaría de las vías de cuarta generación, ¿no? Que a medida que vamos pavimentando y vamos adjudicando, vamos haciendo vías, entonces vamos a generar nuevos tráficos. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos de los tráficos se nos están cruzando. Entonces el tráfico que se utiliza para la vía, en este momento les hago un ejemplo, para pasar la cordillera oriental nosotros tenemos la vía Sogamoso-Agua Azul, la vía transversal del Cisga, la Bogotá-Villavicencio y la vía de Neiva-Florencia. Entonces, esas más la de la carretera La Soberanía y la de La Libertad, que une a Belén y Sácama con La Salina y salir a Arauca, y la transversal de La Soberanía de Saravena a Cúcuta, son las vías que atraviesan la cordillera oriental y comunican medio país con el otro medio país. Nosotros estamos concesionando varias de estas vías, pero no todas tienen el tráfico. En el momento de nosotros tener un caso de estas, es transversal del Cisga, ha sido concesionada, se concesionó Bogotá-Villavicencio, son tráficos compartidos. Entonces la gente que viene de Villanueva va a tomar o esta vía, pero en los estudios para sacar estas 4G se asumen que estos mismos tráficos. Entonces podemos llegar a tener el problema que está viviendo en Europa, lo que se vivió en España, que concesionábamos diferentes modos, y entonces, pero bajo el mismo tráfico. Entonces va a llegar un momento en que las concesiones están a 20 años, pero no se sabe cuándo vaya a ser ese cierre financiero de esas concesiones. Ingeniero, buenas tardes. Usted nos dice, y según entiendo, creo que todavía estamos algo bastante lejos de ser real el tema de las vías de una manera amplia, las vías de cuarta generación. Y se dice que nos van a ayudar a salir mucho del atraso en el que estamos. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Realmente estamos lejos de obtener unas vías de cuarta generación? Sí. Pues realmente Colombia tiene una particularidad que siempre nos comparan con otros países, que porque nosotros somos tan relegados en infraestructura. Lo que pasa es que no nos hacemos esa pregunta versus las condiciones geográficas de nuestro país. Para Bogotá, la ciudad más importante de nuestro país,
llegar a las costas, que es donde se mueven los mercados de importación y exportación,